Me da tanto gusto darle la bienvenida a la primera de las transmisiones de las citas del año 5784, año calendario hebreo. Estamos apenas en abril del 2024, pero debido a que la Biblia designó este como el primero de los meses, pues de ahí es que parten entonces todas las citas. Hoy queremos ver la cita de Pesaj 2024 y queremos hablar un poquito acerca de el elemento pedagógico de la matzá, la levadura, los panes sin levadura. Como siempre, me gusta comentar que quisiera hacer una introducción. El año pasado comenté que mi intención sería ir construyendo sobre cada una de las citas del Señor, es decir, que cada año fuéramos hablando de algún aspecto distinto para no repetir y para que cada vez tenga un poco más de material. Y por ello, el año pasado recordamos como un punto de construcción, vimos la cita desde Lucas, un discípulo de Pablo, y luego desde Corintios, en donde se legisla que este servicio, ese orden que debía de hacerse o que se hacía en cada una de las sinagogas, pues en la comunidad de Corintios se le aterrizó en hacerlo lo que se conoce hoy como la Cena del Señor o la Santa Cena, también en la llaman en unas iglesias, pero queremos retomar diciendo unos puntos que enfáticamente anunciamos el año pasado. En primer lugar, la Cena del Señor o la Santa Cena o la Eucaristía, como se le quiera llamar, no fue un mandamiento apostólico, es decir, esto no vino a reemplazar lo que estaba escrito, sino una adaptación de Pesaj que Pablo hizo para traer un orden a la desordenada congregación de los corintios. Y en segundo lugar, también sostuvimos, perdón, que Pesaj, al igual que todas las demás citas de Levítico, son del Señor, no son de pueblo alguno, no son de gentilicio alguno, sino son de Dios. Es decir, estos son tiempos que Dios ha apartado. Lo hemos enfatizado mucho en el pasado y creo que es un punto muy importante porque no es que estemos hablando de ello ahora porque estamos judaizándonos, porque eso no es de los judíos, eso es de Dios. Y para mí es muy importante partir de que si es de Dios, está en la Biblia, es bíblico y que bueno, los gentiles se esperaba que lo celebraran. Por último, y antes de empezar el enfoque de este año, queremos recordar que todo nuestro material que hemos grabado, creo yo, desde el año 2020, se encuentra en nuestro canal de YouTube en el listado de reproducción que se llama Las Citas del Señor. Yo le invito a ver, allí usted va a encontrar muchas cosas, la justificación bíblica, el origen, la forma de hacerlo, que la hemos grabado y por eso no queremos repetir eso ya, por lo que le invito a youtube.com/diagonal visión de fe Misco. Vamos a empezar con la carta a los Corintios entonces con Saulo en capítulo 5, versículo 6 de la primera carta. Dice así: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta todo? El desafío paulino es muy interesante. Está hablando de que la jactancia no es buena porque está haciendo una corrección a la iglesia de los Corintios, ya que en sus filas han permitido estar una persona, sin ellos pronunciarse, que vive en vida conyugal con su madrastra o con su madre. Y esto no solo ha llevado a ellos a corromperse, sino también incluso a jactarse. ¿Cómo es posible, dice esto Pablo, y luego hace una comparación con que esa jactancia puede verse como lo hace la levadura? La levadura tiene una función y es leudar la masa. Bueno, la jactancia, dice Saulo, hace lo mismo. El orgullo nos nos oxida, nos descompone, nos pone en una posición a toda la base. No es solo un poco, sino es algo que puede corromper a toda la congregación.
Si le colocáramos un poco de más, un poco de levadura a la masa, sabemos entonces que toda la masa se va a corromper. Esa es más o menos lo que está, la metáfora que Pablo está utilizando. Versículo 7 dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como son sin levadura, porque aún el Mesías, nuestra Pesaj o Pascua, ha sido crucificado, ha sido sacrificado, perdón. Pero esta instrucción es un tanto curiosa, porque una masa que se leuda no puede ser limpiada de la levadura. Se leudó y por lo tanto ahora la masa ha tomado una descomposición, ha creado algunas bacterias, algunos microorganismos que le hacen no poder hacer como era antes. Sin embargo, el apóstol sí que está diciendo que en función de la vida espiritual, en función de la vida en el Mesías, es posible que esa masa sea limpiada. ¿Y cómo se limpia la masa? Bueno, cuando verdaderamente estamos en el Mesías, ha dicho Pablo, eh, y en la creencia del Mesías sacrificado, nosotros somos como que no tuviéramos levadura. Y entonces aquí la figura, la metáfora de la levadura se extiende a todo lo que nosotros podríamos decir que es el pecado. Y Saulo llega y aterriza algo y dice, ¿por qué el Mesías, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado? Quiere decir que Él tiene la capacidad de limpiar cualquier masa que esté corrompida, cualquier persona que esté corrompida. Por lo que nosotros hemos de entender que el sacrificio del Señor Jesús puede limpiar nuestra vida de cualquier pecado. Por supuesto, inició hablando de la jactancia del orgullo, pero es que lo ha extendido a cualquier falla que uno pueda tenerle a Dios. Y a diferencia de la masa del pan, que no puede dejar de ser leudada, nosotros los humanos sí que podemos recibir una limpieza distinta de parte del Señor que permitiría que nuestras vidas manejaran su santidad. De hecho, eso es lo que Él ha ofrecido. Pero este versículo también nos habla de la levadura vieja. Y ahora ya vamos a hablar de palabras que nos han descrito la palabra levadura al castellano. En la Biblia hay dos palabras que se traducen indistintamente como levadura. La primera es hametz, hametz, y hametz se refiere a una masa que lleva una oxidación normal cuando se le mezcla con agua en menos de una hora, dependiendo de la temperatura ambiente. Según los expertos, esta masa estará leudada automáticamente. No tiene que haber un proceso distinto, sino que al entrar en contacto con agua y hacer masa, esperar 18 minutos, dicen algunos, pero buscándolo en algunas otras fuentes nos dimos cuenta de que también la temperatura ambiente tiene mucho que afectar en ello. Entonces, vamos a hablar de menos de una hora. Ese es el hametz, la masa que por sí sola se leuda. Y luego está la otra palabra, zeor. Y zeor nos habla de una masa que es hametz, pero por más de 3 días. Cuando llega a los 3 días, se convierte en zeor, porque en sí misma, con el solo contacto, con el mero contacto, es capaz de leudar masas no leudadas sin tener que esperar ese proceso. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? El apóstol está diciendo que la levadura vieja tiene la capacidad de inhabilitar, tiene la capacidad de contaminar, pero quizás inhabilitar es mejor palabra, todo aquello con lo cual entra en contacto. Debemos de limpiar, dice Saulo, ese pecado en nosotros, esa vieja levadura, esos viejos conocimientos que no provienen de la escritura, sino que provienen de nuestro propio entendimiento
o del entendimiento de otros o de religiones. Y por eso es importante también hacer una conexión acá, que esta levadura debe ser limpiada de nuestra forma de ver la Biblia. Es importante que nosotros vayamos a la Biblia sin preconcepción alguna, pero tenemos que ver cuál es el mensaje, limpiando nuestra levadura personal. Leemos el versículo 8. Dice, por tanto, o sea, en otras palabras, al llegar a este punto, celebremos la fiesta no con el Seor, no con levadura vieja, ni con levadura de malicia o de maldad, sino con matzá. Es decir, yo le puse ahí panes sin levadura, como se dice en hebreo, porque es importante que vayamos haciendo estos términos. Matzá, sinceridad y verdad. Algunas personas, algunas traducciones, las que yo busqué agregan aquí de, el posesivo de, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Pero el posesivo no está en el original griego, sino simple y sencillamente dice, tienes que celebrarla con panes sin levadura, con sinceridad y con verdad. Veamos entonces, hablando de la levadura vieja que hemos mencionado, se refiere en primer lugar a la jactancia, pero todo aquello que puede inhabilitar a las personas, especialmente la forma incorrecta de plantearse bien qué es lo que está escrito. Esto nos lleva a dos conceptos, ha dicho el apóstol. Malicia, que como lo indica la traducción quiere decir maldad, y la otra palabra maldad que es iniquidad. Y esto, la iniquidad es una palabra muy interesante porque tiene que ver con todo lo que pelea la observancia de los mandamientos. Por un lado está la maldad de querer hacer daño a otras personas. Esta es nuestra primera palabra de malicia. Y por otro lado está la palabra maldad. Y la maldad es una rebeldía activa en contra de todo lo que está escrito. Por eso estoy diciendo que la levadura vieja es precisamente ir en contra de lo que está escrito. Y aunque muchas personas traten de venderse como modernos, como nuevos, como personas que están recién llegando a las escrituras, todo aquello que llegue a contradecir la palabra de Dios viene de la iniquidad. De hecho, la palabra pasó al griego como anomía, la palabra iniquidad me refiero, no la palabra maldad, la palabra iniquidad. Y la iniquidad, anomía, quiere decir a, la partícula negativa, nomía, nomos, lo que es sin ley, lo que es sin el orden de Dios. Por lo que bien haríamos nosotros en revisar y en entender que el Dios del testamento de los antiguos, el que nos habló de guardar su Pesaj, es el mismo que el del nuevo. No existe una pelea, no existe un cambio, no existe en él una anulación de su palabra como tal. Todo esto es levadura vieja, es lo que está diciendo el apóstol. Ahora bien, debemos de entonces celebrarlo, dice, con dos cosas que son muy pedagógicas. La primera tiene que ver con mi tema, bueno, las dos tienen que ver con mi tema, pero la primera es un elemento eh, muy interesante porque es tangible, lo tocamos y nos lo comemos. Se refiere a la matzá. Matzá es la palabra que denota cuando la masa se cocina, voy a decirles, he olvidado la palabra para hacer el pan. Luego se trata de hacer el pan antes de que la masa se leude. Y esa es una masa dura, plana, pero es matzá, es matzá. Lo que conocemos hoy como panes sin levaduras o también algunos han hablado del pan ácimo. Es lo mismo. El apóstol está diciendo acá que cuando lo celebremos nos aseguremos de que tenemos que comer matzá. Se lo está diciendo a una congregación que tiene un problema de inmoralidad bastante grande y que seguramente también está
disminuyendo su observancia de los mandamientos. Él dice, no, ustedes tienen que celebrarlo con matzá, porque la matzá está relacionada a la sinceridad y a la verdad. Ese es el primer elemento. De eso queremos hablar hoy como una figura pedagógica para recordarnos que debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo para sacar las doctrinas antibíblicas de nuestra mente, de nuestro eh, actuar y sobre todo aquellas doctrinas que pelean en contra de la escritura cuando nos han dicho no, el Antiguo Testamento está caduco, ya no hay que observarlo. Y por eso dice, tienen que comer matzá como un recordatorio, pero a la vez tienen que hacerlo con la sinceridad y la verdad del caso. La palabra sinceridad es una palabra que tiene que ver con hacer una distinción. Está relacionada con la distinción que Dios hace de nosotros en función de otros pueblos. Pero la siguiente palabra, la palabra verdad, es un concepto bíblico por demás interesante. Es el concepto de la verdad, el emet. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En el mundo del siglo XXI, la verdad se ha relativizado de tal punto que muchos hoy no creen en verdades absolutas. Si usted es un creyente en el Mesías, usted no puede aceptar eso. Nosotros sí que tenemos verdades absolutas. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Quizás no en las traducciones, porque hay muchos errores, pero sí en la intención original como fue escrita en sus idiomas originales, en la revelación, en la inspiración que se dio en el idioma original. Así que la Biblia es la verdad, no podemos aceptar. Jesucristo es la verdad. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad, ha dicho él. Así que el Evangelio también es la verdad. O sea, de Mateo a Apocalipsis. Cuando nosotros vemos la palabra emet, vemos que esta palabra desarrolla hacia adelante o da como origen a otra palabra que se llama emuná, que quiere decir fidelidad o inmutabilidad. Dios no cambia porque Él es la verdad. No tiene necesidad de cambiar. Nosotros los humanos necesitamos adaptarnos, necesitamos cambiar, necesitamos trabajar en cada vez ser mejor, por supuesto, porque nosotros no tenemos la verdad. La verdad es Dios. Él origina la fidelidad, pero también viene de una raíz que tiene que ver con educar. Por lo tanto, la emet, la verdad, es la educación divina que desemboca en la fidelidad. Lo que quiero hacer entonces es tomar la verdad de la escritura y de cómo Dios nos ha pedido que lo vivamos, compartirlo con usted y motivarlo a llevar a cabo este mandamiento que Dios espera que hagamos nosotros, primero en Corintios a través de Pablo, pero luego en muchas otras escrituras, en donde veremos que no es tan solo una comida o por comida, sino que existe un elemento didáctico, educativo, y que muy fácilmente lo podemos conectar a limpiar de nuestra mente todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Pero es que eso es algo que en en este tiempo, nosotros debiéramos de hacer adrede. Y así como en las citas de otoño, nosotros pasamos mucho tiempo reflexionando, meditando acerca del perdón, acerca del retorno del Mesías. En este momento, el factor primordial es, tenemos que sacar a Egipto de nosotros. Tenemos que sacar la forma de Egipto de hacer las cosas. Y eso es lo que Pablo ha estado diciendo, pero justamente cuando se legisla en la salida de Egipto, eso era lo que Dios pretendía con hacer que su pueblo comiera matzah, comiera pan ácido, ácimo, perdón, comiera pan sin levadura. Era la forma como Dios pretendía que Egipto saliera de sus mentes, que cada vez que ellos vieran que comieran este pan, porque es raro, el pan es sabroso, el pan es una vianda que nos damos en Guatemala. Tenemos el mejor café del mundo, según un amigo mío, porque dice que tenemos el café con pan.
y por supuesto nos deleitamos en eso, pero cuando vamos a saber que esta semana, estos 7 días, como lo veremos más adelante, el pan tiene que ser sin levadura, no es esponjoso, sino que parece una tostada. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es una invitación a sacar las doctrinas erróneas de nosotros y pelear la malicia, la jactancia y todo aquello que huela a pecado. Vamos entonces a ver varios versículos, en primer lugar de Vaikra, Levítico, pero en segundo lugar también vamos a ver muchos, bueno, de Vaikra vamos a ver uno, sin embargo, hoy vamos a leer más de el libro de Éxodo, Shemot. Así que le invito a abrir su Biblia conmigo en Vaikra, Levítico 23:6 y leemos. El día 15 del mismo mes, es decir, del primer mes, es la fiesta de los matzot. Dice en hebreo, matzah es la palabra en singular y la traducción sería ácimos, para el Señor. Por 7 días comerán matzot, es decir, ácimos. Lo primero que queremos hacer entonces es citar la regulación divina. Esto no es una orden, es un orden y queremos hacer la diferenciación. Una orden es algo que puede acatarse o no y se declara en estado de rebeldía. Un orden viene desde la intención de Dios de ayudarnos a vivir en su palabra, de ayudarnos a vivir de la forma como Él espera que vivamos. Nos está compartiendo el orden de Él. Esto con el propósito de ayudarnos. Dios registró entonces que el primer mes para las citas de Dios era el mes de Abib, o sea, el mes de primavera, primer mes de primavera. Ya después del exilio babilónico, allá por el 586, este mes se llegó a conocer como Nisan, pero este es un nombre babilónico. Sin embargo, recordamos siempre que no se denota el cambio del año civil en este momento porque esto está reservado para el séptimo mes, cuando efectivamente se cambia el conteo y esto lo legislará en este mismo capítulo más adelante cuando hable de jubileos, cuando hable del descanso de la tierra. Por eso es que este es el cambio del año legal, mientras que este es el cambio del año espiritual. Dice que a partir del 15º día y por 7 días ellos debían de comer matzá. Recordamos que matzá es entonces la palabra que no recordaba, el hornear. Hornear una masa antes de que su proceso de descomposición empiece y recomendamos que esto debe hacerse antes de los 18 minutos. Seguiremos entonces la lectura a raíz del evento espiritual que es la salida de Israel de Egipto, en donde Dios legisla esto para, como lo mencionaba Pablo, y me gusta tanto recordarlo, para que conectemos que Dios espera que hagamos un trabajo espiritual de pelear la rebeldía, de pelear la jactancia, pero también de pelear el hecho de que Dios sabía que un día nosotros tomaríamos su palabra y la malinterpretaríamos. No solo haríamos una malinterpretación, también diríamos que no tiene valor, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que representa la levadura. Vamos, como hemos mencionado, al capítulo 12 de Shemot, es Éxodo, segundo libro de la Biblia, y vamos a leer desde el versículo 1 y dice así, desde el versículo 2, perdón. Este será para ustedes el principio de los meses, por supuesto, desde el punto de vista espiritual. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, y veamos la cronología de eventos que va a narrar ahora. Al terminar de leerlo, haré un pequeño resumen. Dice, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, es decir, según sus familias. Un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña, es decir, menos de 10, 5 personas para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa, es decir, aquella persona que también tenga una familia pequeña, tomarán
uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. Verso 5. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces la asamblea de la congregación lo matará al anochecer. Veamos la cronología y hagamos algunas conexiones muy importantes. En primer lugar, hay que tener este mes como el inicio de los eventos en los cuales Dios quiere reunirse con nosotros. O sea, verlo con una necesidad, bueno, se viene pesa, pero luego se viene el conteo del Homer, que es una vía hacia la cita de Shavuot y que estas tres están enlazadas. Y luego recordar que ya en el séptimo mes nuevamente se vienen otras 4 estaciones de estas visitas, de estas citas que Dios ha predispuesto para juntarse con su pueblo, que desde la enseñanza y la revelación del Evangelio hemos de entender las citas de primavera en el hemisferio norte, las citas de abril y mayo, nos hablan y dan testimonio de su primera venida, mientras que las citas de otoño, es decir, que ocurren alrededor de septiembre, octubre, nos dan testimonio entonces de su segunda venida. Eso entonces hay que tenerlo acá como el primer mes del año en función de las convocaciones divinas. En segundo lugar, el 10º día de este mes, del primer mes, se seleccionaba un cabrito. Este cabrito no podía tener desperfecto alguno, porque se convertiría en el cabrito de Pesaj, pero era también la pedagogía de que un día el cordero sin mancha, y por sin mancha hemos de entender sin pecado, el cordero de Dios iba a cumplir a cabalidad con este mandamiento de una forma perfecta, por lo cual lo que ahora se vería sería una sombra hasta que el Hijo de Dios viniera. Este cabrito se ataba desde el día 10º, se mantenía atado hasta el día 14, y esto era para cada 10 personas. El día 14, la asamblea, es decir, cada 10 personas, lo degollaban. Y cuando nosotros adelantamos a ver este registro de cómo se guardó en el segundo templo y en los tiempos del Señor, y usted puede, ahorita vamos a hacer una asociación muy importante, se va a dar cuenta que el día 14, a partir del mediodía, se empezaba con el degüello de más de 16,000 a 18,000 corderos para repartir a todas las familias de Jerusalén. Recordará usted que la escritura luego dejó registrado que este evento solo se podía llevar a cabo en Jerusalén. Los sacerdotes del templo se pasaban entonces desde el día 14 degollando corderos que fueran aptos para el sacrificio. Ellos se aseguraban, perdón, que estos fueran los correctos para degollar. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo la noche que el Señor fue entregado. Este es el día 14. Ya estaba a punto. Él tenía que morir el día 14. Él es apresado en la noche del día 14. Recordará usted, y si no lo recuerda, lo menciono nuevamente, que el día hebreo empieza a las 6 de la noche. Así que 2 horas adentrados en el día, 3 horas, 4 horas o a la medianoche, 6 horas, es que a Jesús lo, lo toman y lo llevan preso. Ese es el día 14. Y luego la mañana del día 14 hay una gran expectativa porque son 18,000, de 16,000 a 18,000 corderos que se degüellan todos en Jerusalén por los sacerdotes, por lo que era un evento de todo el día para que cada asamblea que habían venido en, en este momento histórico ahora de todo el Imperio Romano, en donde muchas veces se hacía una peregrinación, se pudiera entonces compartir el Cordero Pascual. Esto está registrado en los anaqueles de la historia judía, en la Mishnah, y podemos saber entonces que
Justo había muchísima gente ese día en las afueras de la casa de Anás, porque cada quien estaban esperando su cordero y ya irían a cocerlo el resto del día. La referencia más importante que quiero hacer es que el cordero era muerto en el día 14, no en el día 15. El día 15 empezaba, era el día de que se comía la Pascua, pero el cordero era muerto en el día 15, en el día 14, perdón, que es el día en el que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, un día antes de Pesaj, ofrece su vida por nosotros. Justo es ese el día de reposo, no es el de la semana, sino es ese antecediendo el día de Pesaj, un día sin trabajo, un día con una convocatoria santa, que las personas que lo mataron quieren descolgarlo y colocarlo en un sepulcro porque ya se viene el Shabbat, no de la semana, el Shabbat de la fiesta. Y bueno, esto lo hemos mencionado en nuestros estudios anteriores, pero importante señalar que el día que se mataba el cordero pascual para que se comiera, ese mismo día el cordero de Dios, el verdadero cordero pascual, al cual todos los corderos, desde Moisés hasta que se destruyó el templo, apuntaban, ese mismo día él falleció. Adelantamos la lectura hasta el versículo 14 del capítulo 12 y leemos, dice, y este será por memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones. Es una ordenanza, la palabra que se utiliza ahí en hebreo es hukat. Hukat se refiere a las cosas que no cambian, como las promesas de Dios. Y perpetua, y esto es olam, es decir, por tiempo escondido. Esto nos lo aclaramos porque se pensaba, o habrá más de alguien que ha dicho, bueno, al ya no haber templo, entonces no se puede matar el cordero pascual. Eso es 100% verdad. Nosotros decimos no volver a ver templo, pero no es necesario porque el verdadero cordero de Dios ya vino. Sin embargo, sí que hemos de hacer una memoria de esto donde quiera que estemos nosotros, porque esto es para el pueblo de Dios, para todas sus generaciones. Veamos qué dice el versículo 15. Dice, 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Rememorando entonces lo que Pablo ha dicho, es verdad, por 7 días no se podía comer algo que estuviera leudado. Y yo le invito a usted a tener ese cuidado en las fechas. Si quiere, también vamos a anotar las fechas de cuándo será esto, el año 2024. Pesaj empieza el día 22, lunes 22 por la tarde. Ese es el primer día de Pesaj, lunes 22 por la tarde. Eh, yo le invito a usted a que haga conciencia y tome nota de esto. En mi familia nosotros tenemos el ejercicio pedagógico del 14 en la mañana. Atendiendo este mandamiento, retiramos la levadura. Hacemos un recordatorio de este mandamiento, retiramos la levadura, recordando que la levadura tiene que ver con las doctrinas falsas, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la jactancia especialmente, y que es algo que nosotros no queremos en nuestra vida. Hacemos ese ejercicio pedagógico. ¿Por qué? Porque la consecuencia dice que la persona será cortada de Israel. ¿Y qué significa esto? Algunos han visto la muerte aquí. No, no se refiere a muerte física. La consecuencia de esta persona al ser cortado de Israel era que perdía la ciudadanía de Israel.
y esto representaba la comunión o bien las posesiones. Hoy en día, y nosotros viviendo en las naciones donde vivimos, seguramente cuando tomamos en vano la cena del Señor o cuando nosotros no atendemos sus mandamientos, estaremos afectando nuestras relaciones interpersonales. Y yo le invito a usted a que sea muy cuidadoso en esto. Vamos al versículo 18. Dice así: en el primer día, en el mes primero, dice el versículo 18, comerán los panes sin levadura. Y mire esto, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Aquí nos da los rangos. Y esta es la razón por la cual nosotros nos esforzamos por, en este año sería el 21 el 21 en la mañana, por hacer ese quitar de la levadura de nuestra familia, pero también hacer esa oración y esa reflexión de abrir nuestros corazones a la verdad de la Escritura, en primer lugar, pero en segundo lugar también para pedirle a Dios que quite el pecado, recordar el sacrificio de nuestro Señor que quita nuestro pecado. Estos rangos los da porque el 15, que ya era un día oficial, era un día que no se podía trabajar. Era un día que no se podía trabajar y recordamos también que es la razón por la cual Saulo ha dicho, debemos de remover la malicia y la maldad de nosotros. Debemos ser muy intencionales. Quiera Dios que esto nos dé para más días, pero es que si no, por lo menos nos hacemos el esfuerzo de estos días de tener esa reflexión delante del Señor, nunca es algo que pasará. Versículo 19 dice, por 7 días no se hallará levadura en sus casas. Seor. Porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. Verso 20. No comerán nada leudado en todo lugar donde habiten, comerán panes sin levadura. Era lo que yo tenía en mi corazón compartir con usted, pero esta última afirmación, en todo lugar donde habite, no importa que usted habite en Latinoamérica, en Guatemala, en los Estados Unidos, en donde sea que usted se encuentre viviendo, es algo que nos alcanza como pueblo de Israel que Dios nos ha llamado a hacer. Este acto pedagógico, y repito, mi énfasis es este año en sacar la levadura física, en hacer esta dieta de 7 días. En mi país muchas iglesias hacen el ayuno de Daniel, le llaman, o la dieta de Daniel, para empezar el año porque buscan una revelación. Bueno, aquí está la revelación misma diciéndonos, ¿quieres una dieta cuando empiecen el año? El año empieza en esta época. Quítate la levadura. Yo le invito a usted a quitar la levadura de su casa como un recordatorio que tiene que quitar la levadura de su mente, de su jactancia, de su vida, que tiene que tiene que pelear el pecado continuamente en su vida, pero que también tiene que purificar esa cosmovisión que usted le tiene a la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Dios nos está ordenando limpiar la levadura no solo de nuestras casas, de nuestros hogares, pero también como el Evangelio enseñó de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Hemos de sacar la jactancia, hemos de sacar el menosprecio a la escritura. Eso es algo que no necesitamos hacer y que cuando comamos el pan, nosotros podamos hacer esa relación. Yo le invito a hacer este ejercicio espiritual, a estar pendiente de las fechas. Este estudio justo se se está llevando al aire el sábado 20 para que usted haga un esfuerzo el domingo 21 de sacar la levadura. Estoy hablando de abril, ¿verdad? De su casa. Y del 22 y hasta el 29 en la noche, que usted pueda
no comer algo leudado. Hoy en día es de mucha ayuda que la mayoría de productos pues nos dice si están leudados, las pastas están leudadas, todo lo que tenga que ver con el pan, por supuesto, hay vinos, hay licores leudados, en fin, tengamos ese cuidado. Y que sea Dios el que durante este ayuno, este cese de comida normal de harina, de levadura, nos ayude a seguir purificando nuestra cosmovisión de la Biblia, nos despierte a ir en contra del pecado en nuestras vidas y que en la obediencia tengamos la bendición de la obediencia. Un fuerte abrazo, gracias por sintonizarnos. Nos vemos para Shavuot, es decir, para Pentecostés, en donde nuevamente estaremos haciendo una transmisión en día sábado. La próxima semana en este horario regresamos entonces al horario normal de las porciones semanales. Gracias por sintonizarnos. Un abrazo. Hasta pronto.